Bendiciones, hermanos. Qué bueno estar aquí una vez más con ustedes para compartir este tiempo de la palabra del Señor. Quisiera agradecerles por su apoyo en oración para que podamos llegar con el mensaje a muchas personas. Sobre todo para que la palabra para ustedes también sea una palabra que los ayude, les anime, les exhorte, les instruya y los aliente cada día. También quiero agradecerles en este momento por todo ese apoyo económico, esa ayuda que ustedes nos han brindado, por esa preocupación que ustedes tienen por nosotros también. Gracias por ese cuidado que tienen de nosotros, porque permiten que Dios toque sus vidas, sus corazones. Estamos muy agradecidos de verdad por todo ese apoyo que ustedes nos han brindado, y de verdad que Dios les bendiga, les multiplique grandemente. Hoy quiero continuar con el mensaje acerca de cómo batallar contra el desánimo. Estuvimos hablando de que es una batalla de todos los días. Todos los días tenemos que batallar contra el desánimo. A veces tenemos que batallar contra el desánimo porque desde el momento en que nos levantamos sentimos cierto aburrimiento, cierta tristeza. A veces por situaciones que acontecen durante el día, en momentos por noticias malas que recibimos. Y la peor forma también, como a veces tenemos que batallar contra el desánimo, es porque muchas veces nosotros mismos estamos con actitudes negativas, con actitudes que no convienen a nosotros como hijos de Dios, y en vez de creer que podemos alcanzar lo mejor de la mano de Dios, estamos pensando que Dios no nos ama, que Dios no quiere ayudarnos, estamos pensando que estamos solos, que Dios nos ha abandonado y nos ha dejado solos, lo cual no es correcto. La vez pasada estuvimos hablando acerca de que muchas veces el desánimo viene por pecados pasados, y pudimos llegar a la conclusión de que no hay razón. Bíblicamente, como mirábamos allí en el libro de Miqueas, si el Señor echa a lo profundo de la mar nuestros pecados, entonces no hay razón para que nosotros los recordemos, para que nos sintamos tristes por eso, porque Él ya nos ha perdonado. Pero así mismo, como ya estamos caminando con Dios, también hay momentos en los cuales caemos, resbalamos, caemos en pecado, y esto trae o presenta en nosotros un gran desánimo. Pero ¿cómo podemos hacer nosotros para no permanecer en ese desánimo por haber caído en pecado, tal vez nuevamente con algo con lo que estamos batallando, con lo que estamos luchando? Es sencillo, simplemente busquemos el arrepentimiento verdadero, acerquémonos a Dios con toda confianza, pidámosle perdón, reconozcamos que hemos hecho mal y digámosle que una vez más estamos arrepentidos y que lo que más deseamos y anhelamos es poder estar agradando su corazón en todo momento, en todo tiempo. Así es que no hay razón para que el desánimo logre hacer de las suyas en tu vida. No puedes permitirlo. Hay que batallar contra eso para que en tu vida no vaya a haber esa situación tan difícil que se presenta en algunos momentos, donde te sientes triste, te sientes aburrido, pierdes el gozo. No podemos ceder a la lucha. No podemos ceder a la duda, y no podemos ceder a las acusaciones, muchas veces de parte del enemigo, donde en ocasiones nos está diciendo que Dios no nos escuchará. Y eso es lo que hace que muchas personas, en vez de buscar a Dios una vez más y buscar crecer en Él, por el contrario, empiecen a retirarse, a alejarse un poco y a creer más en eso que el enemigo les está diciendo acerca de que Dios no les escuchará. Todos sabemos que eso no es cierto. La palabra de Dios nos dice que eso no es cierto. Por eso no te puedes dejar llevar por tus emociones, por aquello que sientes, crees, te imaginas, sino por lo que dice la palabra del Señor. Es por eso tan importante que nosotros la estudiemos, meditemos en ella y la creamos sobre todo, para que de esa manera nosotros podamos batallar, siempre venciendo, siempre conquistando en medio de esa lucha o esa dificultad. Sabemos que eso proviene de Satanás. Eso nunca va a provenir de Dios, porque Dios siempre nos ha demostrado que cada vez que un pecador viene arrepentido, sin importar cuántas veces haya caído, el Señor siempre lo escuchará una vez más. Y en el Salmo 51 podemos darnos cuenta que el Señor mismo dice, ahí cuando David estaba arrepentido de todo corazón, dice que podría presentarle a Dios muchos sacrificios y ofrendas, pero que en realidad lo que él ha podido darse cuenta de que lo que más le agrada a Dios es un corazón quebrantado y arrepentido. Así es que no necesitas otra cosa. Si has fallado nuevamente delante del Señor, entonces corre a Dios con un corazón quebrantado y arrepentido, y puedes estar completamente seguro que Dios te escuchará
y que Dios te va a ayudar una vez más. No estás solo. Para eso tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, como nos dice el libro de Efesios en el capítulo 6. Colocándonos toda la armadura de Dios, lo cual lleva también la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y es con la que nosotros batallamos. Cada vez que tengas una duda, una confusión, lo que tienes que hacer es correr a la palabra del Señor, y según lo que la palabra de Dios dice, eso es, no es otra cosa. No puedes creer a las mentiras del enemigo. Jesús nunca nos dejará de lado. Incluso Él ora al Padre, intercede al Padre por cada uno de nosotros. Por eso es importante también conocer y meditar la palabra del Señor. Y quiero invitarte para que vayamos a un texto en el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 24, y miremos cómo nos dice la palabra del Señor allí, en el versículo 16. Proverbios 24, 16. Nos dice la palabra del Señor. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Pero no quiere decir que porque tú caes, porque tú te resbalas, porque estás batallando con algo y una vez más resbalas. No quiere decir que tú haces parte de los malos. Dice 7 veces cae el justo. Y esa palabra 7 significa que muchas veces puede sucederte, puede pasarte. Y el Señor te perdona una vez más. Cuando vienes con un corazón quebrantado, arrepentido, con una oración genuina, una oración pura, con un deseo de verdad de agradarle a Él con todo el corazón. El Señor no te rechazará. El Señor promete que Él nos volverá a levantar una vez más cada vez que estemos batallando con algo. Lo que el enemigo desea es que tú y yo nos cansemos de batallar. Dejemos a un lado la batalla. No sigamos luchando, sino que nos demos por vencidos. Porque Él quiere que a través del desánimo nosotros nos estanquemos. Él quiere que a través del desánimo no progresemos en nuestra vida espiritual. ¿Cuántas veces tú estás tan contento y de repente acontece algo en tu vida o algo con alguien y eso trata de desanimarte? Pero tú no puedes permitir que eso pase en tu vida. Porque por esas razones que tú debes fortalecer tu intimidad con Dios. Porque cuando tienes problemas a tu alrededor o problemas personales o los problemas son con otras personas, si tu relación con Dios es una relación íntima y que se ha fortalecido con Él, inmediatamente sientas el desánimo, vas a levantarte una vez más en el poder de Dios. Porque 7 veces cae el justo, pero el Señor lo levantará. El Señor no lo dejará ahí, no permitirá que se quede ahí. Él vuelve a levantarse. Y en Primera de Juan, capítulo 2, quisiera que miráramos por favor. Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a mirar lo que nos dice ahí esta carta. Primera de Juan capítulo 2. Ahí en el versículo 1 nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Muchas veces he escuchado a hermanos, a hermanas, muchas veces tal vez llamándonos también muy tristes por alguna dificultad que tuvieron en la cual no obraron correctamente, se sintieron muy mal porque tuvieron una actitud, se dejaron sacar de casillas, se dejaron llenar de rabia, de tristeza por algo que sucedió, por una injusticia, y reaccionaron de manera incorrecta. Es normal que mientras estemos en este mundo a veces nos resbalemos y podamos caer en algunas cosas. Pero por eso dice la palabra del Señor que es muy importante que la tengamos siempre en cuenta. Y dice: les escribo esto para que no pequen, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es? Jesucristo, el que murió en la cruz por ti y por mí. Jesucristo el justo. Así es que no estamos solos en esta batalla. Batallamos de la mano de Jesús. Batallamos de la mano de un Dios todopoderoso. Batallamos con el Señor. Eso es lo que tú tienes que tener en cuenta. No te des por vencido cuando sientas que resbalas, que caes, porque también veo el rostro de algunos hermanos con mucha tristeza, porque no quisieran fallarle a Dios, pero están luchando, batallando con algo. Y eso a veces les impide que incluso quieran conversar o que incluso a veces quieran buscar ayuda. No se sienten bien, no se sienten cómodos. Pero no es sino que conozcan mejor la palabra del Señor. Y van a entender que lo que el enemigo está procurando con todo esto es que no avances, sino que al contrario te estanques o mengues.
para que de esa manera Él te pueda encontrar allí solito, solita, y pueda darte 3 vueltas, hacer lo que quiera contigo, porque Él no está contento de que tú camines de la mano con Dios. Él quiere hacértelo todo muy difícil, pero tú tienes que entender la palabra del Señor y vivir para Dios. Ahí en Romanos capítulo 8, quiero que miremos por favor, Romanos capítulo 8, ahí en el versículo Romanos 8, espero un momentico que ustedes también lo puedan encontrar. Romanos 8, versículo 33 y 34 nos dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Por lo tanto, no hay quien nos pueda acusar. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Constantemente vemos a personas usadas por el enemigo trayendo acusación sobre nosotros, tratando de hacernos desanimar, tratando de que menguemos, tratando de quitarnos la fuerza, la poca fuerza que a veces nos queda, dejándose usar por el enemigo incluso tal vez para hundirnos, y tal vez ni cuenta se dan. Pedro ni siquiera entendió que estaba hablando de parte del enemigo cuando Jesús le decía que tenía que morir en una cruz, y Pedro le decía: no tienes por qué padecer todo esto de los fariseos, de los escribas. Y Jesús tuvo que decirle: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué razón? Porque estaba tratando de desanimarlo a un propósito que el Padre tenía. Muchas veces queremos cumplir el propósito del Padre y creemos que entonces por querer hacer esto todo va a ser de maravilla, como un cuento de hadas, pero no. Cuando tú quieres de verdad agradar a tu Padre Celestial, es cuando vas a caminar y a transitar por un camino de espinas. Y no ha de faltar quien te quiera desanimar o qué noticia te quiera desanimar. No ha de faltar situaciones que pasen en tu vida, tal vez una aflicción por una enfermedad que te va a tratar de desanimar. Tal vez muchos desanimados por estar encerrados en sus casas, en la cuarentena, por estar viviendo de esta forma a la cual no estábamos acostumbrados. Pero no podemos permitir que eso nos pase. Antes decíamos no tener tiempo para leer su palabra, para estudiarla, para orar. Ahora lo tenemos y tampoco lo hacemos. Entonces, lo que tenemos que hacer es fortalecer esa intimidad con nuestro Padre Celestial, para que de esa manera el desánimo no pueda ganar la batalla en nosotros, para que no lo vayamos a permitir. ¿Quién nos va a condenar si Cristo fue el que murió y resucitó por nosotros? Santiago capítulo 4, aquí en Santiago capítulo 4, en el versículo 7, vamos a mirar lo que está diciendo Santiago allí. Él no nos dice que dejemos que el desánimo venga a nosotros, ni que permitamos que el enemigo logre su propósito en nosotros. Él lo que dice es, en el versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Así es que no permitas que el enemigo logre su propósito, no permitas que el enemigo logre alcanzar lo que quiere con tu vida. ¿Cuántas veces tú sabes que lo más importante tal vez es estudiar la palabra, hacer otra cosa que te edifique, que te ayude a levantarte espiritualmente? Pero el mismo desánimo que te viene justo en ese momento por algo que sucede, no lo permite. No permitas que eso suceda contigo. Tú tienes que tener claro hacia dónde quieres ir y qué es lo que quieres con tu vida. Y alguien que tiene claro lo que Dios quiere hacer con su vida, y alguien que tiene claro que lo que quiere es agradar a su Padre Celestial, no se da por vencido. Sigue hacia adelante, sigue batallando y va a lograr en el nombre de Jesús poder seguir avanzando, progresando. Va a seguir pudiendo confiar en esa esperanza, en esa alegría que tiene su Padre Celestial. No permitas que el desánimo gane la batalla en ti. Aquí la diferencia es, ¿a quién le crees? ¿A quién has decidido creerle? ¿A la palabra del Señor o al enemigo? ¿A quién has decidido creerle? Si hemos decidido creerle al enemigo, con un pequeño soplo tiene para derribarnos. Pero si hemos decidido creerle a Dios, pueden venir tormentas, puede venir todo lo que quiera arremeter contra nosotros, y ahí es donde somos probados para mostrarle a Dios que no hay nada que nos pueda mover de Él, porque estamos dispuestos a darlo todo por Él, a vivir para Él, porque ya no vivimos para nosotros. Cristo murió en la cruz por nosotros y ahora nosotros vivimos para Él. Somos de Él, somos de su pertenencia, y por esa razón
No vamos a darle gusto a la carne y no nos vamos a desanimar. No vamos a menguar. Por el contrario, vamos a buscar seguir creciendo, buscando agradar a Dios con todo nuestro corazón. Vamos a buscar agradarle a Él, porque Él es todo para nosotros. Aquí la diferencia es a quién le crees. ¿Prefieres creerle a Satanás o al Señor? Satanás va a venir con pensamientos de acusación, va a venir con pensamientos de desánimo. Satanás va a venir con pensamientos negativos, porque él quiere destruir tu esperanza y quiere destruir tu fe. Pero Dios va a venir al mismo tiempo con pensamientos de consuelo, va a venir con ánimo, va a venir con fe, con esperanza, va a querer ayudarte. Por esa razón tú tienes que decidir a quién le quieres creer. Cuando tú sientas que le vuelves a fallar al Señor, no permitas que el enemigo gane terreno en tu vida. Por el contrario, vuélvete al Señor con todo tu corazón y permite que sea el Señor ministrando tu vida. Vamos a mirar lo que dice Jeremías, capítulo 29. Jeremías 29. Y vamos a mirar lo que nos dice la palabra del Señor allí en el versículo 11. Jeremías 29, 11. Dice el Señor: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Algunas personas dirán: ¿y cómo sé que esos pensamientos de bien y no de mal son para mí, si aún yo le he fallado a Dios? Hay una forma muy fácil de saberlo, para que el enemigo no te pueda confundir. Si tú has vuelto al Señor con un corazón de verdad arrepentido, quebrantado, puedes estar completamente seguro que el Señor te recibe, te perdona, y de hecho, precisamente es allí donde el Señor se goza contigo de ver que tomaste esa actitud de volver a Él, a pesar de que fallaste. Y entonces esos pensamientos de bien y no de mal, sí son para ti. No porque hayas fallado quiere decir que entonces el Señor te va a desechar o que ya no quiere nada contigo. Eso nunca es bíblico, nunca proviene de parte de Dios. Así es que no permitas que el desánimo te gane allí en ese momento. Si yo estoy arrepentido, y estoy arrepentido de todo corazón, el Señor no despreciará un corazón quebrantado y arrepentido. Es bíblico, es lo que dice el Salmo 51, donde estábamos hablando ahorita. Tienes que creer a lo que dice el Señor. Y en 2 de Timoteo 1, en el versículo 7, 2 de Timoteo 1, versículo 7 nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Señor no quiere que nos acobardemos. El Señor no quiere que huyamos. Por eso decía Santiago 4:7, decía que nos sometiéramos a Dios. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo. No huye, sino resistid al diablo. Y será Él el que tenga que huir cuando tú decides resistirlo, porque no te vas a dar por vencido. No vas a creer en sus mentiras. Y será Él quien tenga que huir, no tú. Porque lo que el Señor te ha llamado a ti es a que entiendas que Él no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de valentía, de amor, de dominio propio, para que permanezcas ahí con firmeza y sigas en medio del Señor, no permitiendo que el desánimo te lleve a menguar o a estancarte. A veces el camino parece demasiado duro y el progreso demasiado lento, pero no te puedes rendir. No puedes rendirte, porque el Señor lo que quiere es que tú perseveres, que sigas hacia adelante. El camino de la salvación requiere de fe. Dios quiere que tú te fortalezcas en la fe, no que desmayes en ella, sino que por el contrario crezcas. Y el camino de la salvación también requiere de paciencia, no solo de fe, sino también de paciencia. ¿Cuántos de nosotros no queremos crecer en paciencia? Pero la forma de crecer en paciencia es a través de las pruebas. Pero cuando vienen, a veces no las aprovechamos bien y seguimos siendo impacientes. Tenemos que mostrar ese crecimiento, porque es que no se trata de decir: yo llevo tantos años en el camino cristiano. Se tienen que ver en tu vida, se te tiene que ver. No se trata de cuántos años lleves, sino qué tan productivo ha sido el crecimiento y el desarrollo en tu vida espiritual. ¿Qué tanto has crecido? ¿Qué tanto has madurado? ¿Qué tanto has sido transformado por la palabra del Señor? ¿Qué tanto ha podido obrar Dios en ti? ¿Qué tan buena tierra eres? ¿Qué tanto ha podido obrar Dios en tu corazón? Cada vez que te veas
tentado a desanimarte, deja que estos versículos puedas ir a ellos y que estos versículos te alienten porque es la palabra del Señor para ti. No permitas que ese desaliento llegue a tu vida. En Hebreos capítulo 10, Hebreos 10 en el versículo 23, dice la palabra del Señor: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Así es que no fluctuemos, permanezcamos firmes. Dios quiere que tú y yo nos mantengamos firmes, confiando en esa esperanza que tenemos en Él, porque el que nos ha prometido que estará con nosotros siempre es fiel. Él no nos fallará, nunca nos fallará. Somos nosotros los que creemos a las mentiras del enemigo. Y una cosa es cuando tú estás batallando o luchando con el desánimo porque otras personas te quieren hacer la vida difícil. Tienes que saber que Dios te quiere ayudar. Otra cosa es cuando tú estás batallando con el desánimo por las circunstancias. Tienes que entender que Dios te quiere ayudar. Pero cuando tú no estás batallando con otras circunstancias, ni estás batallando porque otras personas te quieren hacer la vida imposible, sino que eres una persona muy negativa, ahí sí que puede hacer el Señor por ti. Si ni siquiera a Él le crees. Si no haces sino pensar que tú eres muy malo, que tú no sirves para nada, no haces sino creer que nadie te quiere, que nadie te ama, que nadie piensa bien de ti, y de esa manera el enemigo ha podido minarte para poder hacerte daño. Eso no lo puedes permitir en tu vida. Por eso tienes que meditar en la palabra del Señor. Eso no es muestra de otra cosa más, sino de la poca meditación en la palabra del Señor que tenemos. Por eso esto no es algo que se deba obligar a las personas. Dios no obliga a las personas a que mediten en su palabra y que le busquen en oración. Y si tú no lo quieres hacer, no lo hagas. Pero si no lo haces, eso se va a reflejar en tu vida después cuando salgas muchas veces derrotado en algunas circunstancias porque no aprendiste a vivir fortalecido en la palabra del Señor y en la oración. Y por eso terminamos con esos pensamientos tan negativos y a toda hora pensando lo que no es, a toda hora pensando lo que no proviene de la luz, sino lo que proviene de las tinieblas. Debemos ser cuidadosos. En 2 de Timoteo capítulo 2, Pablo le escribe a Timoteo y le anima y le dice que ser soldado de Jesucristo no es fácil. Pero entonces le anima en el capítulo 2, versículo 3, 2 de Timoteo dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pablo a Timoteo acá? Que es que la carrera cristiana es como si fuera una carrera militar, como si fuéramos soldados, que estamos de batalla en batalla, que no podemos nosotros dormirnos en ningún momento, sino que debemos de estar velando y orando en todo tiempo. Y dice, como soldado del ejército de Cristo, debes de sufrir penalidades como buen soldado de Cristo. Porque si Él, que era el árbol verde, tuvo que pasar por todo lo que pasó, ¿cuánto más nosotros que somos el árbol seco? ¿Cuánto más nosotros tenemos que estar dispuestos a sufrir por Él? El mismo Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, yo he vencido el mundo. Si Él lo ha hecho, Él que está con nosotros, también venceremos si estamos de la mano con Él. Por eso no vayamos a desmayar en medio de las dificultades. Y volviendo ahí a Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, en el versículo 35 y 36 nos dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Hay gente que ya ha perdido esa confianza, por eso ha menguado, por eso está estancado, por eso están menguando ahora espiritualmente, porque han perdido esa confianza. Hay gente que la puede estar perdiendo en esta cuarentena. No pierdas, dice la palabra del Señor, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Es que no estamos aquí tratando de permanecer en el Señor por nada, es por una gran esperanza que tenemos de partir a estar con Él por el resto de nuestras vidas. Por ese gran galardón que Él tiene para nosotros. Y dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. No nos impacientemos. Es duro para la gente que no es paciente, sobre todo en esos tiempos de cuarentena, porque se desesperan con mucha facilidad. Toman malas actitudes con mucha facilidad, pero dice que no podemos perder esa paciencia, que debemos confiar en la promesa de Dios. Sigue mirando a la promesa de Dios, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No permitas que el desánimo venga a tu vida, no permitas que el desánimo te lleve a retroceder. Y ahí mismo en Hebreos 12, en el versículo 3,
nos dice, en el 2 dice, puesto los ojos en Jesús, y en el 3 nos dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué es lo que quiere la palabra del Señor? Que nuestro ánimo no se canse hasta terminar desmayando. No, Él no quiere. La palabra del Señor nos enseña que Dios no quiere que nuestro ánimo perezca. No, que permanezcamos en Él. El Señor no quiere que nosotros caigamos en el desánimo, sino que confiemos plenamente en que Él está ahí para ayudarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar su rostro, fortalecernos en Él, crecer en Él, crecer en esa fe. Nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Estás escuchando, viendo o leyendo cosas que roban la esperanza? Mira lo que dice Efesios capítulo 5. Vamos a Efesios capítulo 5. ¿Estás escuchando, viendo, leyendo cosas que roban la esperanza? Porque no solamente el enemigo quiere robarnos nuestro progreso espiritual, sino que también nos quiere robar la alegría, la esperanza, la confianza en Dios, la bendición de caminar con el Señor. Mira lo que dice Efesios 5, versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. El problema es que nosotros muchas veces, en vez de reprenderlas, lo que hacemos es participar de esas obras infructuosas de las tinieblas. Y ya todo le decimos normal. Y de esa manera el mundo se nos ha metido en la iglesia. ¿Y cómo? Porque la misma gente que desea ser fiel a Dios empezó a ver todo como normal y a aceptar todo poco a poco, lentamente. No saben cómo trabaja el enemigo. No saben las maneras como el enemigo opera. Y que no es que el diablo se te va a presentar de frente con unos cachos y te va a decir: yo soy Satanás y eso es lo que quiero hacer contigo. Nunca lo va a hacer de esa forma. Él se viste como ángel de luz. Y va a venir a través de muchos medios, de muchas maneras, para que poder enredarte, poderte confundir. Y hoy en día es triste ver tanta gente que va a la iglesia que primero decía ser tan fiel al Señor, y hoy en día todo lo que el diablo les presenta dicen: nos tenemos que acostumbrar. Ahí es donde se pierde que seamos cristianos radicales, que permanezcamos en el Señor firmes en santidad. Porque ya todo lo que el mundo hace nos parece normal y nos tenemos que acostumbrar a esa normalidad. Y no sabemos que detrás de todo eso hay planes satánicos. Hay demonios manifestándose allí en todas esas cosas. Pero nosotros lo vemos como normal. Y de esa manera es como vamos perdiendo terreno cada día. Y aunque vamos a la iglesia, se empieza a evidenciar que estamos viviendo igual que la gente del mundo. Ahí es cuando la iglesia deja de ser una iglesia que camina en santidad. Porque el enemigo sabe que si la iglesia no está caminando en santidad, el Señor no va a venir por cualquier iglesia. Él viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Así es que si tú has descuidado tu vida espiritual y te has permitido algunas cosas en tu vida que no están bien con el Señor, recházalas, repréndelas. Esas obras infructuosas de las tinieblas no las puedes aceptar en tu vida. Es lo que dice la palabra del Señor. Que este tiempo que estamos viviendo ahorita tan difícil, donde sabemos que muchas de las cosas que están aconteciendo y de las que vienen son porque la venida del Señor cada vez está más cerca, que nos sirvan a nosotros para prepararnos. ¿Qué haces tú cuando vas a ir a una fiesta? ¿No vas al salón de belleza? ¿No te compras un vestido si puedes? ¿No te organizas bien bonito? Pues entonces es el momento de que estés listo. No puedes estar preparándote. Tienes que estar listo para que si el Señor viene por su iglesia, tú puedas partir con ella. Tú puedas partir con el Señor. Así es que preparémonos de la manera correcta, como tiene que ser. ¿Te estás tomando el tiempo para fortalecer tu fe? Mira lo que dice Jeremías capítulo 2. Jeremías 2, en el versículo 13. El Señor llamando la atención de su iglesia, de su pueblo, porque han descuidado su relación con Él. Y dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Por qué? Porque no reprenden las obras infructuosas de las tinieblas, sino que participan de ellas. Y aunque van a la iglesia, se confían porque están yendo a la iglesia, porque participan de ciertas actividades o de ciertos servicios en la iglesia, pero están descuidando su relación a diario con Dios. No están teniendo cuidado de cómo viven su vida. Y por eso es que muchas veces se manifiesta más la carne que el espíritu. Y por eso es que muchas veces, aunque decimos ser cristianos, el enemigo está haciendo de las suyas con nosotros. Tenemos que crecer en santidad. Tenemos que buscar al Señor. Tenemos que buscar agradarle y vivir una vida como Él manda. ¿Te estás tomando el tiempo para fortalecer tu fe? Mira lo que dice Hebreos 6, versículo 13. Hebreos capítulo 6,
Efesios 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Cuando te venga el desánimo, no lo permitas. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Es como tú estás procurando estar cada día de tu vida. Es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Que procuremos estar firmes en su presencia. Y Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero si tú no estás estudiando y meditando en la palabra del Señor, ¿cómo te vas a fortalecer en la fe? ¿Cómo vas a hablar el lenguaje de Dios? ¿Cómo vas a hablar el lenguaje de un hijo de Dios si no estás meditando en su palabra, si no te estás fortaleciendo en su palabra, si no estás buscando crecer en ella, si no la estás llevando a tu vida cada día de tu vida? Se cree, según las estadísticas, que la mayoría de la gente que va a las reuniones, a las iglesias, la mayoría de la gente solo coge la Biblia para ir al servicio, a la reunión, pero no la está tomando para estudiar en su casa. ¿Sabes tú de lo que te estás perdiendo? ¿Sabes tú por qué a veces te deprimes más fácil que otras personas? ¿Por qué te llega el desánimo más fácil que otras personas? ¿Por qué la depresión toma terreno en tu vida? ¿Por qué la ansiedad toma el terreno en tu vida? ¿Por qué muchas veces te llega la impaciencia en vez de la paciencia? ¿Por qué muchas veces el enemigo está saliéndose con la suya en nosotros? Porque no nos estamos volviendo cristianos de culto, de servicio dominical o de ir a la iglesia simplemente. Pero estamos descuidando nuestra relación con Dios. Tenemos que buscar crecer en Él y poder fortalecer nuestra fe. Y en Judas, ahí en el versículo 20, Judas tiene solamente un capítulo, ahí en el versículo 20 nos dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Así es como tenemos que edificarnos. Orando en el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que procurar que nuestros tiempos de oración sean tiempos de oración de verdad. No estar ahí por estar. No cumplir con un tiempo, con un horario como lo hacían los fariseos, que aún hacían vanas repeticiones. No, que sea un tiempo de verdad productivo, efectivo, allí en la presencia del Señor, queriendo de verdad tocar su presencia. Y ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, nos dice en Hebreos 12, precisamente porque muchas veces nosotros nos desanimamos fácilmente, pero mira lo que dice el Señor en su palabra, porque Él no quiere que tú y yo nos desanimemos. En el versículo 12 dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Es algo que nosotros tenemos que hacer porque es el deseo del corazón de Dios. Y es lo mismo que dice allí en Isaías 35, una promesa de restauración. Isaías capítulo 35. Isaías 35, donde el Señor quiere animar a su pueblo. Isaías 35, en el versículo 3, dice lo mismo: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Las rodillas débiles. El Señor quiere que tú y yo nos fortalezcamos en Él, que nos animemos para que de verdad podamos creer en que Él puede sacarnos de cualquier situación y que Él puede ayudarnos en todo momento. Hay momentos también en que la gente se desanima mucho cuando es disciplinada de parte de Dios, pero recordemos lo que dice ahí mismo en Hebreos 12, que muchas veces el castigo al comienzo, la disciplina, parece ser que no nos alegra mucho, pero después, cuando nos damos cuenta que fue para algo bueno, es cuando nos gozamos de saber que valió la pena y que fue para algo bueno. Así es que les animo para que sigamos buscando el rostro de Dios y meditando en su palabra y creciendo. No importa cuántos quieran desanimarnos, no importa cuántos ataques recibas, no importa cuántas circunstancias difíciles tengas en tu vida, no importa por lo que tengas que pasar. Lo que el Señor desea contigo es que te animes, que no caigas en desánimo, porque Él quiere de verdad que crezcas y que permanezcas en Él. La gente que se ha desanimado, hoy en día los vemos, que eso les cogió fuerza y que hoy en día no quieren saber nada de Dios, que muchas veces quisieran, pero no están buscando de Dios perteneciendo a una congregación. Hoy en día tienen muchas dificultades, no creyeron que iba a ser un problema caer en el desánimo, creyeron que cuando ellos quisieran iban a volver a levantarse, pero hoy en día lo están viendo bien difícil. Por eso no podemos nosotros caer en esa trampa. Permanezcamos firmes en el Señor. Y les invito a que terminemos con una oración dándole gracias a Dios
Una vez más les recuerdo, oren mucho por la familia pastoral y pídanle al Señor porque pueda darme la palabra para poder traer una palabra de aliento para ustedes, una palabra que los refresque, una palabra que les ayude, les edifique, que los exhorte, que los instruya y los ayude a vivir y a permanecer firmes en el Señor. Oremos. Padre, muchas gracias te doy, Señor, por cada persona que está escuchando este mensaje, que tú seas fortaleciéndoles, que tú seas, Señor, afirmándoles, que seas ayudándoles en medio de toda dificultad y que puedas, Señor, levantar a aquellos que están caídos, a aquellos que están desanimados, a aquellos que se sienten tristes por haberte fallado. Que el enemigo no mine sus mentes y que no trate de ganar terreno allí, haciéndoles creer que tú no les recibirás otra vez, haciéndoles creer que tú tienes pensamientos de mal para ellos, cuando tu palabra promete que para aquellos que están arrepentidos de todo corazón y que vuelven a ti, Señor, tú tienes pensamientos de bien y no de mal. Gracias, Señor, por bendecir sus vidas. Gracias, Dios, por obrar poderosamente en sus corazones, en sus mentes, para que el enemigo no gane terreno en la vida de ellos, Señor, sino por el contrario, seas tú fortaleciéndote en ellos, fortaleciendo su fe, Señor, y ayudándoles a permanecer en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre. Amén. Amén. Bendiciones para todos. Saben que les amamos. Esperamos poder vernos pronto en otro mensaje y que también tengamos el tiempo para compartir.